Muy bien, damos la bienvenida entonces a cada hermano en la casa de Dios. Esta mañana queremos compartir entonces el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias allí en el libro de Romanos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos de este pasaje. Versículo 12. Romanos capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos llegar delante de tu presencia esta mañana. Queremos implorar, Señor, que tú tomes el control. Tu Santo Espíritu, Señor, sea el que dirija este tiempo. Queremos estar en torno a tu palabra. Queremos, Señor, ser sensibles a ella. Queremos, Señor, tener la sensibilidad que nos permita entender, comprender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Por eso es que nos encomendamos en tus manos. Señor, tú me unjas con tu poder y también controles y conduzcas, Señor, el oído de cada hermano, para que al escuchar tu palabra, Señor, encuentre cabida en la vida personal de cada uno. Así nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos días he estado pensando un poco y meditando en algo que considero importante, importante para la vida de la iglesia, para la vida del cristiano, para la vida del ser humano, y me ha venido a la mente recuerdos que se hacen fresco considerando el momento en el año en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? En unos días en Uruguay y en gran parte del mundo, bueno, se ha de celebrar lo que es la Semana Santa, se ha de recordar la muerte del Señor Jesucristo allí en la cruz. Así que bueno, ha estado bueno allí rodando en mi mente en estos días la cruz. Ha estado bueno girando allí en mi mente en estos días bueno el sacrificio del Señor Jesucristo. Ha estado bueno rodando allí en mi mente bueno una obra especial, ¿no? Y bueno, junto con estos pensamientos venía una pregunta, bueno, que va a ser bueno la que vamos a presentarla como tema para el mensaje de esta mañana. Y esta pregunta la quiero presentar: ¿cómo te impacta a ti como cristiano? ¿Cómo impacta a tu vida el recuerdo? ¿Cómo impacta en tu vida el recuerdo, bueno, de la obra de Cristo allí en la cruz de Calvario? ¿Cómo impacta en la vida de la iglesia el conocimiento que tenemos de que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario con aquel propósito que nosotros conocemos, salvar al mundo de sus pecados? En estos pensamientos, evidentemente, cuando empezamos a refrescar la memoria y a considerar, ¿no? Y es un momento muy emotivo para el pueblo de Dios.
De lo mismo cuando llega la época de la Navidad, bueno, hablar del niño en el pesebre, hablar de Cristo en la cruz, genera un momento emotivo muy grande. Hace un tiempo atrás yo hacía un estudio allí cuando teníamos la iglesia allí en Cristo Rey y considerábamos la diferencia que había en el hecho de la crucifixión. Antes de Jesucristo, la cruz era considerada, bueno, un símbolo de tortura, ¿no? Era considerado el símbolo de máximo castigo reservado para aquellas personas malhechoras y de, bueno, alto rango. Bueno, hoy en nuestros tiempos se construyen cárceles de alta seguridad, bueno, cárceles, bueno, especiales para criminales especiales, ¿no? Bueno, en aquel entonces los criminales especiales eran tratados de forma especial. Eran sentenciados a muerte y eran ejecutados públicamente a la vista de todos, con una ejecución que, aparte de ser ejecución, era torturosa, ¿no? Por el tiempo que llevaba, bueno, el condenado a morir, por el castigo que llevaba y por la vergüenza que acompañaba el ser colgado, ¿no? Y expuesto allí delante de todo el pueblo. Así que bueno, cuando consideramos la información que, bueno, la palabra de Dios nos da, ¿qué podemos nosotros pensar y qué impacto ha de transmitir a nuestras vidas, ¿no? Vamos a considerar algo, vamos a ir junto con Pablo al libro de Romanos, también Romanos capítulo 5, perdón. Estamos allí en Romanos y vamos a considerar allí algunos versículos. En el capítulo 5 dice el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en el versículo 10, el apóstol Pablo decía: pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Bueno, una de las cosas que tiene que estar presente en nuestra mente es que aquella muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario tenía un propósito, ¿no? Y ese propósito explícito, bueno, y presente allí en la palabra de Dios, era esa tarea de reconciliar con Dios a un mundo que estaba perdido y condenado. Bueno, ese conocimiento nosotros los tenemos, ¿no? Esa información ha llegado a nuestras vidas. Cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios y es presentado el mensaje de salvación, nosotros tenemos el conocimiento de esa obra preciosa de Dios, de esa obra de reconciliación, que aquella muerte en aquella cruz, a más de haber sido una tortura, a más de, bueno, haber sido una sentencia, a más de haber sido, bueno, para muchos una vergüenza, para aquellos que creían que aquel sacrificio era sustitutorio, tenía y tiene este efecto: una reconciliación. Antes, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero con la obra de Cristo, y solamente por la obra de Cristo, hermanos y amigos, y solamente por la obra de Cristo es que nosotros podemos ocupar este lugar y estar en esta condición, reconciliados con Dios. Y Pablo, bueno, aquí lo presenta en el libro de Romanos. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así que, bueno, Pablo trae, bueno, a la imagen aquella obra. Pablo trae a la imagen aquel sacrificio. Pablo trae en consideración, bueno, a la mente de las personas, y aquí de los romanos en particular, que Cristo Jesús murió en la cruz con el objetivo de reconciliar. Volver a la comunión.
Bueno, y seguramente esta obra produce un impacto. ¿Qué más podemos nosotros pensar? De que Dios estaba pagando el precio del pecado de los hombres. Aquella muerte en la cruz, bueno, reconcilió. Aquella muerte en la cruz saldó la cuenta. Aquella muerte en la cruz, bueno, ocupó el lugar, bueno, cuando dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecados, dice la palabra de Dios, están destituidos, están separados de la gloria de Dios, ¿no? Y dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, que no hay diferencia entre judíos y griegos, bueno, y todo ser humano en este mundo. Y tenemos confianza, bueno, que hay personas que están escuchando la grabación, ¿no? Y puedan entender esto, que la condición del ser humano a causa del pecado es esta. Están separados de Dios como pecador. Pero saben, la obra de Cristo tenía este propósito. Dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 6, versículo 23, muy conocido, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, decía el apóstol Pablo. Bueno, hablando al mismo grupo de personas. La paga del pecado es muerte. La sentencia del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Pero este versículo no termina ahí. Dice, pero la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, nuevamente, Pablo trae a consideración aquel sacrificio. Nuevamente Pablo trae como a la imagen de la cruz, presentándolos nuevamente a los romanos y a nosotros, que aquel sacrificio de Jesucristo tenía un propósito: reconciliar al ser humano con Dios. Tenía un propósito: pagar el precio del pecado. Así que, amigos y hermanos, bueno, somos conscientes que todos somos pecadores en este mundo. No importa el tiempo que haga que nosotros escuchemos el mensaje. No importa el tiempo que haga que nosotros seamos miembros en una congregación. No importa el tiempo que haga que, bueno, yo esté enredado o envuelto con las cosas de la iglesia. ¿Oh? Muchos podemos argumentar, bueno, yo nací en un lugar cristiano. Yo, bueno, mi familia me lleva a la iglesia desde que yo era chico y tuve la gracia y tuve la dicha de escuchar el Evangelio desde pequeño. Y ser de pronto ese mi argumento, decir, bueno, yo tengo la entrada al cielo garantida, bueno, porque yo escucho la palabra desde mucho tiempo. ¿Saben? No es eso lo que dice la palabra de Dios. Y dice allí que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada ser humano en este mundo necesita entender y comprender que Cristo murió en la cruz para pagar el precio de su pecado. Cada ser humano en este mundo necesita entender esto, que Cristo Jesús murió en la cruz para pagar el precio, en el caso personal, de mi pecado. Si yo no entiendo, si yo no comprendo, si yo no acepto ese sacrificio, bueno, de igual manera, por más tiempo que haga que esté en la iglesia, seguiré estando condenado. Así que bueno, ¿qué es lo que estamos presentando aquí? Aquel sacrificio, aquella cruz, este mensaje del amor de Dios, presentado con el objetivo, con el propósito de reconciliar, presentado con el objetivo, con el propósito de pagar el precio. Ese mensaje de la cruz, podemos decir que Dios estaba abriendo para la humanidad un camino. Lo dijo el Señor Jesucristo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por quién. Si no es por mí. Y ese mí son palabras del Señor Jesucristo. Ese mí no era una religión.
Y ese mí no era, bueno, un grupo religioso. Y ese mí no se trataba, bueno, de una ideología humana. Se trataba, bueno, de aquel sacrificio que habría de hacer el Señor Jesucristo cuando fue allí en la cruz de Calvario. El camino que Dios estaba abriendo para que tú y para que yo pudiéramos entender, pudiéramos comprender y pudiéramos cambiar nuestra situación o nuestra condición y pasar de muerte a vida. Hay un abismo que separa esa situación. Y el único camino, el único puente, bueno, posible para el ser humano, es a través de la cruz de Cristo. Es a través de aquel sacrificio, es a través de aquella muerte, es a través de aquella entrega. Y entonces lo podríamos resumir así: a través del mensaje del amor de Dios. Y creo que, bueno, de los presentes, cada uno de nosotros conocemos en profundidad esta historia de amor. Cada uno de nosotros conocemos en profundidad este mensaje que estoy seguro, bueno, que en este momento cada uno de los que estaban aquí sentados, al pensar, bueno, en esto que hemos reflexionado, que es muy conocido por nosotros, ha producido en su interior, bueno, un fervor. Recordar el sacrificio, la entrega, recordar, bueno, aquel o este mensaje que expresa el amor de Dios, trae gozo, trae alegría, produce en nuestros corazones, bueno, allí sin duda alguna un impacto. Y volvemos a la pregunta del inicio: ¿cómo te impacta a ti hoy el hecho de que tú entiendas y comprendas que Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados? ¿Cómo impacta en la vida de la iglesia? Y entendemos por iglesia el conjunto de hombres y mujeres que han creído, que han recibido a Jesucristo como Salvador, que lo han aceptado como Salvador en sus vidas personales, que forman parte de ese cuerpo que Cristo, bueno, ha santificado. No entendemos por iglesia, bueno, aquellos que estamos reunidos o congregados, sino aquellos que han creído. Y si tú no has creído, bueno, hoy te invitamos a que tú puedas creer en Jesucristo como Salvador, recibirlo como tal y formar parte entonces de la iglesia, ¿no? Y la pregunta, bueno, hoy nuestra es para la iglesia: ¿cómo impacta en nuestras vidas, hermanos, la obra de Jesucristo? ¿Cómo impacta en nuestras vidas, hermanos, la obra de Jesucristo? Y vamos a mirar algunas de las formas o algunas de las manifestaciones que la misma palabra de Dios nos revela del impacto causado. ¿Cómo impactó, por ejemplo, en la vida de los primeros discípulos el hecho de que ellos tuvieran el conocimiento de aquel sacrificio? ¿Cómo impactó allí en la vida de los primeros discípulos el hecho que ellos tuvieran el conocimiento de aquel sacrificio de su Maestro, del Señor Jesucristo? ¿Qué impacto causa entonces en la vida de la iglesia la muerte de Cristo allí en la cruz? En primer lugar, quiero invitarle a mirar allí en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Y por mientras lo va buscando, me gustaría que usted pudiera estar pensando. Pensando en la obra de Cristo, que seguramente tú la conoces, que seguramente tú tienes el conocimiento profundo de lo que hizo Jesucristo. Hemos hecho una reseña de esa obra, y que tú puedas pensar cómo ha impactado en tu vida, qué efecto ha causado en ti. Bueno, tú puedes decir, bueno, yo he creído, yo he recibido a Jesucristo como Salvador, bueno, he pasado de muerte a vida, estoy seguro de mi salvación.
Estoy seguro de que, bueno, Cristo me ha transformado, de que Cristo me ha cambiado. Y si es así, gracias al Señor por la obra y por su don inefable. Ahora la pregunta es, ¿cómo te ha impactado? ¿Cómo ha impactado tu corazón? ¿Cómo ha impactado tu vida? Dice el versículo 14 del capítulo 6 de Gálatas. Lo decía el apóstol Pablo. Porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. En la cruz, perdón, de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí, decía el apóstol Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanos? Hoy nosotros, desde nuestro punto de vista, hablar de la cruz, pensar en la cruz, simplemente nos pasa por la mente y en el recuerdo la obra de Jesucristo. En nuestros tiempos, hablar de la cruz produce gozo, produce alegría, porque aquellos que conocemos este mensaje sabemos que por esta muerte fue que tuvimos la salvación. Vayamos al contexto en el cual está hablando el apóstol Pablo. Los primeros años, dentro del siglo I después de Cristo, donde la costumbre, y Pablo formaba parte era ciudadano romano, vivía en su contexto geográfico dentro del imperio romano, y dentro de la costumbre romana, los romanos fueron los que perfeccionaron la sentencia y la ejecución por crucifixión. Y cada vez que se hablaba, de una ejecución en la cruz, recién lo mencionábamos anteriormente, era un sinónimo de vergüenza, era un sinónimo de tortura, de dolor, era un sinónimo de sufrimiento para personas malhechoras, asesinos y ladrones, que habían causado grandes daños y males a la sociedad. Así que cada vez que alguien era crucificado, era colgado en un madero y era expuesto a la vergüenza de la sociedad, a los costados de los caminos donde la gente pasaba, se burlaban del ejecutado, se burlaban de la persona que había llevado aquel sufrimiento, porque sabían que detrás de él había un motivo genuino y real. Había hecho daño a la sociedad. Por lo tanto, hablar de la crucifixión en aquellos tiempos, en aquellos momentos, no era un motivo de gozo y de alegría. Porque expresaba que para él había, un castigo por una justa causa. Pablo dice aquí a los Gálatas, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya en aquel entonces había cambiado el hecho de que Jesucristo había ido a la cruz de ser sinónimo de vergüenza. Ahora para el apóstol Pablo era un motivo de gozo, era un motivo de alegría. Ese fue el impacto que generó en el corazón del Señor Jesucristo. Del apóstol Pablo, generó un motivo de gozo, de alegría. La pregunta es para ti entonces, ¿qué impacto te causa? Que tú entiendas y comprendas que Jesucristo murió por ti en la cruz de Calvario. Hermanos, creo que es necesario que el cristiano tenga la capacidad de ser analítico y hacerse un autoanálisis. Que el cristiano tenga la capacidad de mirarse hacia adentro. Que el cristianismo tenga la capacidad de mirar hacia su propio interior. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a ser conformistas. Nos conformamos con el hecho de que hemos creído.
Nos conformamos con el hecho de que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, que ya no estamos condenados, que ya no estamos sentenciados, que hemos pasado de muerte a vida eterna. Y entonces ahí nos sentamos, entonces ahí nos aplacamos, entonces ahí ahora bajamos la guardia y no miramos hacia adelante. Creo que el apóstol Pablo es uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos considerar, ¿no? Y aquí el apóstol, consideraba la obra de Cristo. Estaba hablando a una iglesia que estaba con la tendencia de regresar al judaísmo, donde estaba siendo bombardeada por enseñanzas que los quería volcar nuevamente a la doctrina de la circuncisión, propuesta por el judaísmo. Y ahora Pablo, ya terminando la carta, le expresa, su motivo de gozo en el cristianismo, ¿no? Y dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te genera este impacto a ti? El entender, el comprender que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Genera en tu corazón el impacto de gozo, de alegría, de gloria. Es para ti, un motivo de regocijo, de gloria, decir, yo soy un cristiano, yo soy un seguidor de Jesucristo. Yo soy un seguidor de aquel que murió en la cruz para pagar el precio de los pecados. Quiera Dios que sí, que sea un motivo de gozo, que sea un motivo de alabanza para tu vida. Pero ¿saben? Seguimos mirando y seguimos mirando impactos. Los primeros discípulos fueron grandemente impactados por aquel hecho, por aquella obra. Y quiero invitarles ahora a ir allí un poco al libro de los Hechos. Y vamos a mirar varios versículos y considerar, ¿cuál fue el impacto causado en el corazón de aquellas personas que iban escuchando el mensaje, iban creyendo en el Salvador, lo iban recibiendo en sus vidas y había un efecto inmediato? Así que en segundo lugar, en primer lugar dijimos que el impacto de aquella muerte del Señor Jesucristo que nos daba, de saber que nos daba la libertad de nuestros pecados, ¿no? Y producía gozo. En segundo lugar, del impacto de esta muerte, es que, nos da un deber, una necesidad de entrar en comunión y en compañerismo. Nos da el deber, nos da la necesidad de poder entrar en comunión y en compañerismo entre los cristianos. Vamos a mirar allí un poco algunos versículos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Dice el versículo 42, por ejemplo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes perseveraban en esta situación, en esta condición? Dice el versículo 40, con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La predicación de la palabra, la predicación del mensaje de salvación, la predicación del sacrificio del Señor Jesucristo, la memoria fresca de aquella ejecución allí en el Monte Calvario, presentada por los apóstoles, provocó en el corazón de las personas un interés. La gente se acercó y la gente escuchó el mensaje, y la gente con la predicación del mensaje se convirtió. Entendieron que Jesucristo murió en su lugar. Creyeron en Jesucristo como Salvador. Y dice que se añadieron aquel día como 3.000 personas. Bueno, en un día la iglesia, podríamos decir que tuvo una inflación enorme. 120 personas más o menos eran las que estaban allí en el aposento alto. Y que de pronto empezaron a hablar en lenguas y a testificar y a contar de la obra de Cristo. Y de pronto la gente empezó a escuchar, y dice que en un día 3.000 personas creyeron a Jesucristo. Pero ¿cuál fue el impacto generado? ¿Fue el hecho de que 3.000 personas creyeron en Jesucristo? ¿En qué quedó el hecho de que esas 3.000 personas escucharon aquel mensaje? El impacto lo encontramos en los versículos siguientes. El versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía cada día. Pero hace hincapié en algo aquí, Lucas, al escribir el libro de los Hechos. Fue el impacto que generó. En primer lugar encontramos que creyeron, y el versículo 42 dice: perseveraban en la doctrina. Eran adoctrinados, recibían, alimento sólido, recibían palabra, pesadas para escuchar de un recién convertido. Pero dice que ellos perseveraban en la doctrina. Escuchaban y estaban juntos. Dice el versículo 42: y también perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Dice el versículo 46: perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjese la frase. ¿Unánimes? ¿Cuándo? En la eterna lucha, en la eterna discusión, respecto a los días de reunión. Y para muchos, es el sábado y el primer día de la semana, porque fue el día que resucitó el Señor. Miremos los primeros creyentes. Dice que perseveraban cada día en el templo. El impacto, ¿sabe cuál fue? Generó en el corazón de aquellos creyentes la necesidad de estar juntos, la necesidad de estar en comunión, la necesidad de estar en compañerismo, la necesidad, de estar, dice la palabra de Dios, estaban unánimes. Partían el pan, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión, estaban juntos cada día en el templo, partían, dice el pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Ese fue el impacto que generó. Por mientras preparaba, pensaba en algo. Muchos de nosotros tenemos oficios y profesiones. ¿Qué ocurre cuando de pronto te encuentras en un grupo
de personas que tú no conoces, en un grupo de personas que tú no forma parte de tu círculo íntimo, y de pronto encuentras a alguien que comparta contigo el mismo oficio, que comparta contigo la misma actividad. ¿No? El grupo es variado, no conocemos a nadie, normalmente nos sentimos como sapo de otro pozo, pero de pronto estamos conversando con uno y de pronto identificamos, y de pronto vamos a hablar de las maestras, ¿no? Y viene una maestra y mira en la mano de otra persona y encuentra el anillito de la abeja. Uy, otra maestra. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre paso seguido? Se encuentran las maestras y se ponen a conversar, ¿no? Tienen temas en común y empiezan a hablar, bueno, de las nuevas disposiciones de la ley, bueno, de la reforma, yo qué sé, se empieza a hablar de los alumnos y cuántos alumnos tenés y cómo, ¿no? Y a compartir sus experiencias. O de pronto se encuentra en la clase de Cristian con un electricista, ¿no? Y ya empiezan a hablar, bueno, de la tarea y del trabajo. O de pronto, yo que sé, estamos por ahí y me encuentro con alguien que trabajó en una estancia y ya empezamos a compartir, bueno, las historias vividas. Porque, bueno, el tema los nuclea y los une en algo en común. Estos cristianos, dice que ellos perseveraban, estaban juntos y comían y estaban unánimes y tenían una vida unida, porque tenían el impacto de aquella obra que Jesucristo había hecho allí en la cruz de Calvario. Hermano, permítame preguntarle entonces esto: ¿cómo impacta en tu vida el hecho de que tú conozcas que Cristo murió en la cruz por ti? ¿Genera en tu corazón el interés para estar en comunión con tu hermano, con tu hermana y compartir ese hecho común? Y compartir ese tema común. Porque a veces, bueno, estamos en comunión, estamos reunidos y de pronto y lo que compartimos es lo común. Bueno, que somos de este cuadro, somos del otro y que jugó la selección. Y compartimos lo común que tenemos, y es el trabajo, y es la actividad, y es, bueno, el hobby, ¿no? Y compartimos lo común que tenemos de pronto para las damas, bueno, toda la parte de la belleza, que la peluquería, que las uñas, que el corte de pelo, que esto y que aquello, ¿no? Y podemos tener muchos temas comunes. Ahora la pregunta: ¿has generado en tu corazón el impacto de que Cristo murió en la cruz por ti? ¿Y te genera ese interés de estar con tu hermano, de estar con tu hermana y poder compartir en la conversación de esa preciosa obra de salvación, de esa preciosa obra de redención, de esa preciosa obra que, bueno, Dios ha hecho en tu vida y que ha hecho en la vida de tu hermano, que ha hecho en la vida de tu hermana y que hoy podemos nosotros compartirlo? Genera en ti el deseo y el anhelo de querer estar con tus hermanos, de querer estar junto al Señor Jesucristo. Decía, tenía tan solo 12 años, venía con sus padres de Jerusalén y bueno, y de pronto se perdió y no lo encontraban. Lo salieron a buscar y lo encontraron en el templo. Y ¿por qué volviste? Y la madre lo quiso regañar. ¿Y se acuerdan cuál fue las palabras del Señor Jesucristo? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos, es necesario para ti. Ha provocado en tu corazón, ha impactado en tu vida de tal manera la obra de Cristo que hay la necesidad de ti de estar en comunión con los hermanos. Queremos desafiarnos, queremos movernos, queremos provocarnos. Dice la palabra de Dios que necesitamos provocarnos al amor. Dice la palabra de Dios que necesitamos provocarnos, bueno, los unos a los otros a amarnos. Y necesitamos provocarnos nosotros, bueno,
a acercarnos, a estar juntos, a congregarnos, a reunirnos, disfrutar, hermanos, de cada uno de aquellos momentos, de cada una de aquellas oportunidades que podemos tenerla para estar juntos. ¿No? Podemos tenerlo para estar juntos. Hemos estado hablando con el pastor de algunas situaciones. Encontramos, bueno, por ejemplo, la reunión de domingo, venimos casi todos y llega el miércoles y las manos nos sobran para poder contar lo que estamos. Sí, pero en la reunión de oración parece que no tenemos necesidad de estar en comunión. Y parece que no tenemos necesidad de estar en compañerismo. Si podemos saltear, lo salteamos. Si podemos pasar por alto, lo pasamos. Y somos creyentes, cristianos domingueros. Somos creyentes y cristianos domingueros. Bueno, la palabra de Dios dice, bueno, lo reservamos, lo presenta allí, que estaban cada día en el templo. Cada día compartiendo en la casa del Señor. Cada día en el templo escuchando el mensaje. Cada día en el templo compartiendo con los hermanos. Quiera Dios que la obra de Cristo pueda impactar tu corazón. De tal manera que tú te muevas, bueno, por medio de ese impacto y tengas la necesidad de acercarte a tus hermanos. En Hechos capítulo 5, quiero invitarles a mirar allí. Hechos capítulo 5. Y vamos a mirar un tercer impacto. Que género, que obró en el corazón de los primeros cristianos el conocimiento de que Cristo había muerto en la cruz, había dado su vida para salvar de la condenación, para salvar del castigo del pecado, que había reconciliado al ser humano con Dios, que había pagado el precio, que había abierto un camino. Bueno, aquellos que creyeron, aquellos que entendieron este mensaje, fueron impactados. En primer lugar, el gozo y la alegría. Quiera Dios que tú puedas tener el gozo de que Cristo pagó por ti. En segundo lugar, lo vimos, bueno, impactó en la necesidad de estar juntos, la necesidad de ayudarse. Y en tercer lugar, impactó en la vida de los primeros creyentes, en el compromiso de contar a otros de ese mismo amor que habían recibido. En contar a otros de ese mismo amor que ellos habían, recibido cuando creyeron en Jesucristo. Y saben, hermanos, aquí hay un desafío grande para nosotros. Aquí hay un desafío, enorme para nosotros. Es cómo impacta el hecho de que creemos en Cristo para con el mundo. ¿O cuál es nuestra actitud? A ver si pueden seguir mi pensamiento, ¿no? Tenemos un mensaje. Creemos que es un mensaje importante. Creemos que es el mensaje más importante que debe escuchar la humanidad. Que Cristo Jesús vino al mundo a pagar el precio de los pecados. Entendemos, que todo el mundo es pecador. Por lo tanto, tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tus tíos, tu familia, que aún no ha escuchado el mensaje de salvación, está en la misma condición. Es un pecador, porque la palabra de Dios lo dice, por cuanto todos pecaron. ¿No? Y como pecador, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu tío, tus primos, como pecador, se encuentra en esta condición, perdido, condenado. Y vamos un poco más. Y tu vecino, con quien de pronto tú compartes en la mañana en el almacén o en la panadería, o con quien de pronto te sientas a conversar o a intercambiar un mate, que no conoce a Jesucristo, está en esta condición, pecador, y por lo tanto pecador perdido, condenado y separado del amor de Dios.
nosotros, la iglesia, que tenemos el mensaje, que entendemos el amor, que entendemos el sacrificio, que somos receptores de esa gracia divina, que nos gozamos, nos alegramos, como decía el apóstol Pablo. Por lo tanto, lejos esté de mí el no gloriarme en algo que no sea la cruz de Cristo. Y nos gozamos mucho de que Cristo nos haya salvado, nos gozamos mucho de que Cristo nos haya libertado, nos haya rescatado de la condenación. Y nos gozamos mucho, cuando venimos y nos congregamos y disfrutamos de la comunión. Pero ese mensaje lo retenemos y lo guardamos. Y no lo damos a conocer. Y nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestros tíos, primos, a día que pasa, día que están más cerca de irse a la condenación eterna por no haber creído en Jesucristo. Y tú tenías el mensaje en tus manos y lo guardaste, lo cuidaste, no lo diste, no lo compartiste. Queremos provocar, hermanos, en esta mañana. Tenemos la intención de provocar un impacto. Que la palabra de Dios, al pensar en el sacrificio, al pensar en la entrega de Jesucristo, pueda provocar en tu vida un impacto que te mueva. Que te saque de ese centro de confort, de esa situación de confort y te mueva de tal manera que tú mires a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu vecino y te preocupes por ellos y les quieras compartir el mismo mensaje que tú has creído. Que Cristo murió por tus pecados. Que Cristo pagó el precio. Y que Cristo te abrió un camino. Y que Él también puede creer. Y que Él también puede recibir. Y que Él también, tiene el precio pagado y puede acceder a esa salvación que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 5, miremos allí. Dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Muchas señales, muchos prodigios. ¿Qué pasó con los primeros apóstoles y los primeros discípulos? Entendieron que aquel sacrificio de Jesucristo tenía un propósito. Jesucristo le había dejado e encomendado una tarea. ¿Recuerdan cuál era la tarea? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue uno de los últimos encargos del Señor Jesucristo para su grupo íntimo de discípulos. Serles testigo. Fue uno de los últimos encargos que el Señor le dejó a sus seguidores. Y este grupo, que al principio se mantuvo tímido, se mantuvo encerrado, temeroso, cuando entendió que el mensaje y que vieron a Jesucristo resucitado, inmediatamente, hermanos, empezaron ¿a qué? A contar a otros de la obra del Salvador. Empezaron ¿a qué? A contar a otros, de la obra de salvación de Dios. En el capítulo 8, dice el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos,
Iban por todas partes. ¿Y qué hacían? Ayúdenme, por favor, hermanos. ¿Qué hacían? Anunciaban el Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Iban por todas partes. Habían sido esparcidos. ¿Por qué causa habían sido esparcidos? En los versículos anteriores dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y el hombre piadoso llegaba a entrar a Esteban, y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Este es el contexto. Por causa de la palabra, por causa de predicar el Evangelio, se levantó una gran persecución. Y todos, empezaron a perseguir a aquellos que se identificaban con Cristo, aquellos que se identificaban con aquel crucificado. Y esto es lo que queremos mostrar esta mañana, el impacto que generó. El impacto que provocó. Conocían a Jesucristo, conocían su obra, conocían el mensaje, sabían que por predicar el mensaje, se les habría de complicar. Y se levantó una gran persecución, dice la palabra de Dios. En aquel día hubo, dice el versículo 1, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por todas las tierras, Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esparcidos, perseguidos, con, podemos decir, la espada en la garganta. Podemos decir así, con la espada en la garganta. Si tú predicas a Cristo, seguramente te vamos a encontrar, seguramente te vamos a atrapar y seguramente te vamos a ejecutar. Esteban estaba siendo apedreado, a Jesucristo lo habían crucificado, y a todos los que lo iban encontrando y pudieron atrapar, lo encarcelaban y lo conducían con el mismo fin. Pero fíjense en el versículo 4, los que fueron esparcidos. Dice la palabra de Dios que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y querido hermano, quiera Dios provocar en tu corazón el mismo impacto. Quiera Dios provocar en tu vida el mismo impacto. Que la obra de Cristo te mueva a ti a contar a otros del amor de Cristo. Que tú entiendas que tu padre, tu madre, tu hermano, tu tío, que no tienen a Cristo, se están encaminando a una condenación eterna de sufrimiento. Porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Y esa es su condición en la cual se encuentra. Y necesita escuchar este mensaje, y necesita creerlo, necesita recibirlo. Y en tu mano está el mensaje. Y en tu mano está la palabra. Y en tu mano está la oportunidad que pueda tener tus seres queridos. Y en tu mano está la oportunidad que pueden tener tus vecinos. Y en tu mano está la oportunidad que pueda tener tu ciudad, tu barrio, tu país. Quiera Dios que hoy la iglesia pueda entender y comprender. Volvemos allí al capítulo 10 de Romanos. Y vamos a ir terminando. Romanos capítulo 10. Pablo lo expresa allí. Dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia entre
blanco y negro, no hay diferencia entre razas, naciones. Todos están en la misma necesidad de la cual estuviste tú, si has creído en Jesucristo. Dice allí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor tiene un mensaje que es universal, que está abierto a todo ser humano. A todo ser humano. Pero dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay preguntas, hay interpelación aquí. ¿Cómo invocarán a aquel del cual no han oído? Y es posible, hermanos, que en nuestros tiempos, en la era de la comunicación, en la era de la comunicación automática e inmediata, que aún haya hombres y mujeres en este mundo que no haya creído, que no haya oído que Dios le ama, que no haya oído que Cristo murió por sus pecados, que no haya oído que Cristo pagó el precio de sus pecados y que Dios lo ama y que lo quiere salvar. Y Pablo decía, ¿cómo oirán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿No han oído de Cristo? ¿Por qué no han oído de Cristo? Si no han oído de Cristo, ¿sabes por qué? Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. El impacto de la cruz no fue tal en tu vida, no fue tal en mi vida. ¿Por qué no hemos salido a testificar y a contar y a hablar a otros de ese Salvador? ¿Por qué no hemos salido a hablar y a contar a otros de esa obra redentora? Y quiera Dios, hermanos, que hoy pueda producir en tu vida un impacto la palabra de Dios. Podamos nosotros mirar este versículo y decir, ¿por qué no he hablado? ¿Por qué no he contado? Está en mis manos el mensaje de salvación. Y depende de mí que mis seres queridos puedan creer. Depende de mí que mis vecinos puedan creer. Y depende de mí que mi ciudad pueda creer y que mi país pueda creer. Nos quejamos, nos lamentamos por la condición en la cual está el mundo. ¿Verdad? Hay mucha maldad, hay mucha perversidad. ¿Sabe qué es lo que puede cambiar este mundo perverso y malo? Es Jesucristo. La obra de Cristo puede transformar. La obra de Cristo te transformó a ti, me transformó a mí. ¿Cuán más malo sería el mundo si Dios no me hubiese transformado? ¿Cuán más malo sería el mundo si Dios no te hubiese transformado? Y Dios puede transformar a este mundo perverso, pero para ello depende de que tú seas impactado por la palabra y seas impactado por la obra y digas, hoy yo tengo la posibilidad y Dios me ha dado un mensaje y Dios me ha dado la responsabilidad. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin qué? Sin haber quien les predique. Tan sencillo como 2 más 2 son 4. Para oír es necesario que alguien le predique. Para creer es necesario oír. Es una bola de nieve. Donde falle un punto de la cadena, se complica todo el proceso de la cadena. Cuando estaba en el liceo, en mi adolescencia, no ahora ya en lo último, tenía un problema. Cuando me ponía a resolver ecuaciones, jamás en la vida pude llegar a un resultado positivo. Jamás en la vida pude llegar a un resultado que estuviera bien. ¿No? Hacía todo el proceso y iba para acá y para allá, pero cuando daba el resultado, estaba mal. ¿No? Y para aquellos que entienden un poco de matemática, saben que de pronto poner mal un signo, invertir un número, puede complicar de ahí para adelante todo el proceso y nunca va a dar bien el resultado. ¿No? Es sumamente necesario tener la atención puesta en cada detalle. Un signo mal puesto transformó la operación. Un signo mal puesto, un más, un menos,
y ya el resultado no tiene nada que ver. Bueno, pasa exactamente lo mismo con nuestra responsabilidad. Donde falla un punto de la cadena, el proceso se rompe y el resultado ya no es el esperado. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Para ello murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a leerlo allí. Juan 3, versículo 16. Se me fue de la mente. Porque de tal manera Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel... Dios amó al mundo entero y pagó el precio del pecado. Y nos ha enviado a nosotros a predicar. Nos ha enviado a la iglesia a anunciar, a ser testigos. Así que, quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos ser impactados y hoy nos levantemos y salgamos de aquí como fieles testigos de Jesucristo. No por obligación, sino por la necesidad que se nos es impuesta por el Señor. Tenemos en nuestras manos el mejor mensaje. Compartamos nosotros entonces este mensaje. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, llegamos delante de tu presencia, agradecidos, gozosos, Señor, porque entendemos el alcance de aquel sacrificio, de aquella obra de Cristo. Murió en la cruz, pagó el precio, su sacrificio, su entrega, Señor, nos reconcilió contigo, nos abrió un camino. Oh Padre, queremos clamar para que tú obres en nuestras vidas de tal manera que ese recuerdo nos impulse, que nos impacte de tal manera que nos anime a buscar la comunión, el compañerismo. Nos anime, Señor, nos impulse a transmitir, a contar a otros que Cristo murió y pagó el precio. Y seamos nosotros, Señor, aquellos portadores del mensaje de las buenas nuevas. Qué lindo, Señor, cuando vemos a esta iglesia primitiva, que aún siendo perseguida, dice que iban por todas partes y anunciaban el Evangelio, anunciaban las buenas nuevas. Padre amado, oramos y clamamos, imploramos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, para que también seamos nosotros, Señor, aquellos que anunciemos la obra de salvación de Jesucristo. Gracias por cada hermano presente. Oramos, Señor, que tú bendigas tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.